Queridos hermanos sacerdotes, concelebrantes, acólitos, queridos peregrinos, el Evangelio de este domingo, esto que ya estamos comenzándolo, se sitúa en los últimos días de la vida del Señor en Jerusalén y el Señor da algunos consejos a la gente y a sus discípulos en relación a los escribas y fariseos sobre su autoridad, la autoridad que tienen para enseñar. El Señor pide al pueblo que se sometan a su enseñanza, haced y cumplid lo que os digan. Pero que no sigan su ejemplo en su comportamiento. Un defecto frecuente en los que tienen autoridad, comenta el Papa Francisco, es de la autoridad tanto civil como eclesiástica, es el de exigir a los otros cosas justas, pero que ellos no ponen en práctica en primera persona. Tienen una doble vida. Dice Jesús, atan cargas pesadas, las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y este defecto también nos afecta, ¿no? Porque la mayoría, en mayor o menor medida, tenemos cierta autoridad sobre otras personas, en la familia, en el trabajo, en una comunidad, en un grupo de personas que se reúnen, y no pocas veces exigimos a los demás, pero no cumplimos, excusándonos de distintas formas, como hacían los fariseos. Dice el Papa, si la autoridad está mal ejercida, se convierte en opresiva, no deja crecer a las personas, crea un clima de desconfianza y de hostilidad y lleva también a la corrupción. Fijémonos qué importante, ¿no? Por eso, cada uno de nosotros, la autoridad que cada uno tiene, debemos de vivirla y debe estar basada en el buen ejemplo, en luchar por ser los primeros en cumplir los deberes que pedimos para los otros, en procurar ser serviciales con ellos, cercanos, para ayudarles a practicar sus deberes. Y de esta forma, la autoridad es una ayuda que atrae la confianza de las personas, que produce armonía y que ayuda a dar buen fruto. Por tanto, esa coherencia, ¿no?, entre las palabras y las obras. Si nos llamamos cristianos, pero no damos ejemplo de fe, de humildad, de servicio, de amor, de oración, por muy buenas palabras que podamos tener para los demás, incluso al predicar, no calarán en los corazones porque al no vivirlas falta la gracia y quedan en algo hueco o vacío. Y en este sentido, la primera lectura de la profecía de Miqueas, el Señor nos advierte con palabras fuertes a los sacerdotes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es palabra de Dios, Y son muy fuertes. Solo toma algunas de ellas. Os apartasteis del camino, nos dice. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley.
Yo os haré despreciables y viles ante el pueblo por no haber guardado mis caminos y porque os fijáis en las personas al aplicar la ley. Esa corrección del Señor a sus ministros, con palabras parecidas que a veces pues hay quien se puede quejar, ¿no? Diciendo, es que ¿cómo va a hablar así el Señor y la Virgen? ¿No? Incluso a los ministros de la Iglesia, porque en algunas ocasiones en los mensajes de Prado Nuevo se nos llama a la conversión y se nos dicen palabras con firmeza, pero siempre con amor, ¿no? Como el 2 de marzo de 2002, y que no nos tienen que sorprender después de escuchar la profecía de Miqueas. Nos decía el Señor, hago un llamamiento a todos mis sacerdotes que se dediquen al ministerio de la Iglesia, que hay muchas almas que se han descarrilado y desviado del rebaño de Cristo, que la recojan y sean fieles a su ministerio y prediquen la palabra de Dios. Sacerdotes queridos de mi corazón, os ruego, hasta dónde llega el Señor, ¿no? Hasta dónde se abaja. Os ruego que no os dejéis arrastrar por las mentiras de Satán, que os dediquéis a vuestra Iglesia, que dejéis de ser funcionarios de las cosas del mundo. Ya veréis cómo otra vez resurge la fe en los corazones y se fortalece mi Iglesia. Obedeced, hijos míos, a los avisos del Santo Padre, de vuestros obispos. No os abandonéis en la oración. Y contritos y arrepentidos os daré un abrazo, hijos míos, y vuestro corazón lo dejaré limpio, para que el demonio no haga estragos en él. Vuestro corazón pertenece a la Iglesia, a Cristo, a las almas, a los pobres pecadores. Pero, hijos míos, no os dejéis engañar por el deslumbramiento del mundo. Sed fieles testigos del Evangelio. Pues qué palabras, ¿no? Un llamamiento a la conversión, que también lo necesitamos y mucho, pero siempre con mucho amor y siempre dándonos mucha esperanza, si volvemos al Señor de todo corazón. Una vez que el Señor en el Evangelio ha advertido al pueblo que no imite las autoridades porque dicen pero no hacen, denuncia abiertamente algunos comportamientos negativos de los escribas y de los fariseos. Los denuncia porque además son públicos. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Decía el Papa Francisco, es la tentación de la soberbia humana y que no siempre es fácil de vencer. A veces se confunde la soberbia con la ira, con el pronto, no tiene que ver. La soberbia es ese amor excesivo a nosotros mismos, ese creernos mejores o por encima de otros, y que lleva pues a muchos pecados. Por eso la soberbia es pecado capital y es la raíz de todos los pecados, ¿no? Es la actitud de vivir solo de la apariencia, de la vanidad, de vivir en la vanagloria, que es muy grave, ¿no? Querer recibir la gloria de la gente para satisfacer nuestro ego, nuestro yo, robando injustamente la gloria a Dios, que es al único al que le pertenece, porque todo lo bueno o los dones que cada uno tenga vienen de Él y
los hemos recibido prestados. Por tanto, ese fruto solo es de Él, no nuestro. Pero es, como dice el Papa, una tentación muy, muy fuerte y que por eso pues, es muy importante pedir para los sacerdotes, por los sacerdotes, ¿no? que nos toca predicar, que nos toca enseñar, que nos toca estar en esta parte, que nos toca aconsejar y que tenemos ese gran riesgo y muchas veces caemos en ese pecado algunos. El Señor, para ayudar a sus discípulos a que escuchen, también a nosotros, a no caer en esa soberbia, les da una serie de mandatos. No os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros sea vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. La lucha con la soberbia, que no siempre es fácil vencer. Para ayudarnos también, recordamos aquellas recomendaciones que nos hizo el Padre Alfonso, director espiritual de Luz Amparo, por voluntad divina, interviniendo en un mensaje, en un primer sábado tras su fallecimiento. El mensaje fue primer sábado 2 de febrero de 2002. Él murió el 1 de febrero de 2002. Y Dios dispuso que interviniera y, entre otras cosas, nos decía: dejad los halagos, vivid para Dios, no seáis centros, que los hombres son muy dados a hacernos centros. Y no os dejéis embaucar por unas palmaditas, que es fácil, como no reflexionéis que el demonio os conquiste por la soberbia y la vanidad. Luchad, solo Dios basta, amad a las criaturas, pero Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuántos se quedan sin llegar aquí, hijos míos, porque se han creído dioses y todo lo que han hecho lo han hecho para su vanidad y su persona? No os dejéis conquistar por los hombres, conquistad a los hombres para Dios y dejad que Dios conquiste vuestro corazón, ¿no? Pues tenemos que pedir esta gracia muy importante y que bien supo el Padre Alfonso luchar y rechazar esa tentación, ¿no? En consecuencia, como nos dice el Papa, como discípulos, pues no debemos de buscar títulos de honor, de autoridad, de supremacía. Qué bien lo explica el Papa. Dice, ya que entre nosotros, dice, debe haber una actitud sencilla y fraterna. Todos somos hermanos y no debemos de ninguna manera dominar a los otros y mirarlos desde arriba. No, todos somos hermanos. Si hemos recibido cualidades, debemos ponerlas al servicio de los hermanos y no aprovecharnos para nuestra satisfacción e interés personal. No debemos considerarnos superiores a los otros. La modestia, en ser modestos, es esencial para ser verdadero discípulo de Jesús, que es manso y humilde de corazón y no ha venido sino para ser servido, no ha venido a ser servido, sino para servir. Y en este mes de noviembre no podemos dejar de recordar la importancia de la oración por los fieles difuntos del purgatorio, especialmente por aquellas almas que nadie reza, y que hasta el día 8 de noviembre la Iglesia nos concede que podemos ganar cada día una indulgencia plenaria por un alma del purgatorio, yendo al cementerio estos días, orando por los difuntos y cumpliendo las condiciones habituales para ganar la indulgencia. Cada día pues se puede ganar una para un alma del purgatorio, que sería que saliera del purgatorio. Sabemos que las condiciones habituales pues no son fáciles también. Bueno, hay que orar por las intenciones del Papa, hay que ir al cementerio, rezar por los difuntos y luego confesar en esos días de margen, 8 días antes, 8 días después, comulgar el día que queremos ganar la indulgencia.
la exclusión de todo afecto de pecado, que es quizá lo que más nos dificulta, y rezar por las intenciones del Papa. En alguna ocasión, bueno, también aquí, en Prado Nuevo, tenemos la costumbre, buena costumbre, de que al finalizar el rosario, como habréis hecho, como se ha hecho, hay un misterio dedicado exclusivamente a las almas del purgatorio. Mirad lo que nos decía un alma del purgatorio en el mensaje del 4 de noviembre del 2000. Es que es posible que un alma del purgatorio también se pueda manifestar, pues la teología dice que sí, Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, dice que sí, son casos extraordinarios, no habituales, como ha sucedido en Prado Nuevo, en casos muy puntuales. Y un alma en ese mensaje nos decía, gracias, para que nos demos cuenta de la importancia de la oración por ellas. Gracias por tantas oraciones dedicadas a nuestras almas. Hemos recibido, me salto algunas cosas del mensaje, hemos recibido lágrimas, pero oraciones no, y las lágrimas no nos han servido de nada. Qué alivio sentimos cuando viene una oración a nosotras, porque el más grande tormento que hay en la tierra es el más pequeño que sufrimos nosotras aquí. Nuestro dolor es más grande que ningún otro dolor, porque tenemos ansias inmensas de ver a Dios. Orad por nosotras. Muchas estamos aquí millones de años, porque hay muy poca oración. Nuestras familias los quieren y nos aman mucho, pero cuando dejamos de existir solo echan lágrimas, no hacen oración, no oyen el santo sacrificio de la misa que tiene tanto valor para nosotras. Haced sufragios por nosotras, ofrecednos oraciones, que nosotras también colaboraremos un día con vosotras para ayudaros. Mira cuánto puede hacer una sola oración llena de caridad y de amor. Demuestra ese alma a Luz Amparo. Y un poco más adelante añade este alma, la caridad vale mucho para calmar nuestras penas y para llegar a la gloria, la oración, el santo sacrificio de la misa. Orad por nosotros, gracias otra vez, ¿no? Pues para que nos demos cuenta, ¿no? Y oremos por nuestras hermanas, que son benditas almas, porque están confirmadas en gracia, también pueden interceder para ayudarnos. Que la Virgen Santísima nos ayude, ella tan humildísima, nos ayude y nos alcance la gracia de irnos liberando del orgullo, las apariencias, la vanagloria que echan a perder nuestras buenas obras, que nos alcancen fuerzas para ser cristianos coherentes, que nuestras buenas obras autentifiquen nuestras palabras y que viendo al Señor, que no ha venido a ser servido sino a servir, sepamos ejercer cada uno nuestra autoridad con el buen ejemplo en el servicio. Pues ante Dios, como ha dicho el Papa, no hay unos más que otros, sino que todos somos hermanos. Que así sea.